Ok, buenos días. Como ya comentó el doctor Rosel, vamos a hablar hoy sobre las teorías conspiratorias y su impacto. Esta sesión me hizo favor de coordinar el doctor Mauricio Rosel Vales y pues agradezco mucho todo su tiempo y todo su esfuerzo que impuso en esta sesión. Como a forma general, pues sabemos que las teorías conspiratorias han estado presentes a lo largo de todo el tiempo, pero tienen, pues en esta situación de la pandemia han aumentado todavía aún más sus publicaciones y por eso creemos que es muy importante hablar sobre estas. Además, pues aquí ha tenido un impacto sobre las conductas de salud o el contenido de lo que vamos a hablar el día de hoy va a ser como tal que es el pensamiento conspiratorio, las teorías conspiratorias relacionadas con el COVID-19, el pensamiento conspiratorio y su impacto en la salud y finalmente las conclusiones. Para hablar sobre el pensamiento conspiratorio, pues es importante primero definir qué es esto, ¿no? Aquí les puse tres definiciones que en general lo que hablan es sobre que el pensamiento conspiratorio es tener la voluntad de sostener y respaldar las teorías conspiratorias. También el tener el pensamiento conspiratorio implica tener creencias sobre diversas teorías conspiratorias e incluso cuando estas no se relacionan o son mutuamente incompatibles. Existen, bueno, a lo largo de toda la bibliografía que pudimos revisar, hay varios términos al hablar sobre pensamiento conspiratorio, entre ellos predisposición conspiratoria, ideación conspiratoria, ideología conspiratoria, mentalidad conspiratoria y cosmovisión conspiratoria. Ahora, bueno, ya hablamos sobre la definición de pensamiento conspiratorio, que implica creer en una o generalmente más teorías conspiratorias. Sobre la definición de teoría conspiratoria, según la definición de Douglas, es un importante sistema de creencias en un intento de explicar las causas de últimos eventos de importancia social y política, así como circunstancias que se lleven a cabo con el objetivo de complots secretos llevados a cabo por dos o más actores poderosos. Ahora, según el artículo de Freeman y Benthal, que era alguna de las preguntas de Kahoot, ellos mencionan 4 características que deben de tener una teoría conspiratoria. Entre ellas sería que el mundo o un evento no es lo que parece, que se cree que es encubierta por personas poderosas, que es aceptada solamente por una minoría y que no es apoyada por la evidencia. Estos que voy a mencionar son algunos ejemplos de las teorías conspiratorias. La verdad es que hay muchísimas y sobre muchísimos temas. Entonces, en general, la teoría, por ejemplo, de los terraplanistas habla sobre que la Tierra es plana y que las fotos difundidas son falsas como parte de una conspiración internacional. En sí no es como que genere un daño a la población, pero sí viene atada a un par de desconfianzas a las instituciones, implica creer que ha sido engañado durante pues, mucho tiempo y que la información es falsa. Por otro lado, la teoría del 9/11 también, igualmente hay muchas teorías sobre la caída de las Torres Gemelas, pero entre ellas, o las más comunes, es que Estados Unidos organizó los ataques o los conocía y aún así los permitió. Hay otra también que menciona que existe una élite judía y que ellos son los responsables de los ataques, y pues esto sí puede generar conflictos políticos e incluso religiosos, ¿no? Por otro lado, la teoría del canon habla sobre que Donald Trump está librando una guerra secreta contra pedófilos, adoradores de Satanás, que son parte del Estado. El mundo empresarial y la prensa es como si Donald Trump casi lo ponen como si fuera un héroe, y pues eso también ha desencadenado varios conflictos entre familiares, políticos, ha habido varias manifestaciones al respecto, ¿no? Por otro lado, también existen teorías conspiracionales sobre la muerte de la princesa Diana y de John F. Kennedy, que en realidad aquí se buscan como razones aparentemente turbias tras sus asesinatos, y esto también puede generar conflictos pues, políticos, ¿no? Y igual también una desconfianza en el gobierno. Y la última sería la del VIH. Esta se dice que podría ser una forma de genocidio perpetuada por los gobiernos oficiales para la comunidad gay afroamericana. Esto pues sí tuvo consecuencias porque la población disminuyó el uso de preservativo, entonces esto aumentó los contagios como tal de VIH. Ahora, el pensamiento conspiratorio, como ya estuve comentando, pues implica tener una creencia en una teoría conspiratoria. Entonces, por eso creo que es importante primero tener la definición de qué es una creencia. Según Marco Fierro, él menciona que es una actitud epistémica, es decir, que va con nuestras creencias, que tiene que ver
con la naturaleza de nuestro conocimiento y que se expresa desde la opinión, que va desde el suponer al creer y que tiene cierto grado de incertidumbre. Por otro lado, bueno, ¿qué es una creencia conspiratoria? Implicaría tener cierto grado de incertidumbre, pero que mantiene una creencia en una red internacional conspiratoria para perpetuar actos de carácter diabólico y pues dentro de las teorías conspiratorias, como ya se mencionó, son creencias que van en contra de lo que se observa en el mundo, que se acepta por una minoría como parte de las características y que no es apoyada de la evidencia. Entonces, esto podríamos decir entonces que se mantiene la creencia a pesar de que se muestre lo contrario. Entonces, por eso también creo que es importante tener la definición de delirio. Ya hablando sobre delirio, Marco Fierro igual menciona que los delirios no son sobre lo que sucede en el mundo exterior, aunque así lo parezca. Y, por ejemplo, alguien que asegura que la Tierra gira alrededor de la Luna no se considera delirante, sino que más bien se excluye de la ciencia porque, pues, en realidad es como si fuera en contra de los conocimientos que tenemos. Y aquí no hay ningún grado de incertidumbre, solamente quedan los saberes. Entonces, ya con estas definiciones podemos decir que una creencia implicaría un grado de incertidumbre. Pero si el pensamiento conspiratorio implica una creencia y es una creencia que se defiende con convicción, esto podría entrar dentro de las ideas delirantes o no, o es parte del pensamiento psicótico. Entonces, en realidad como debate ha sido tema de muchas investigaciones. Aquí, igual, por parte de Freeman y Benthal, esta es una conceptualización psicológica de las creencias conspiratorias. En este modelo se explica cuál es la visión del mundo conspiratorio y qué lo puede desencadenar. En él describe que existe un factor predisponente. Entre ellos puede ser la baja autoestima, desconfianza en la autoridad, un bajo sentido del control, poca tolerancia a lo incierto, pocas redes de apoyo. Esto frecuentemente ellos lo relacionaron con un contexto de marginación social y que se desarrolla en los primeros años de vida. Después de esto, pues existe un evento disparador, ¿no? Que alguna situación amenazante o incompatible con las expectativas de la persona. Después de este disparador, pues existe un procesamiento tanto emocional como un razonamiento. Por ejemplo, el procesamiento emocional que ahí podría influir en la creencia conspiratoria sería una anticipación ansiosa, una catastrofización o una necesidad del cierre. Y por la parte racional, que podría, algunos ejemplos que ellos mencionan, sería saltarse a conclusiones, una inflexibilidad cognitiva, y esto contribuye pues a las creencias conspiratorias como tal. Ya cuando se tiene una creencia conspiratoria, hay un beneficio, entre ellos pues la reducción del incierto, incluso esto puede tener a la persona con mayores redes de apoyo. Entonces el tener una mayor red de apoyo, sobre todo ahorita en el tiempo de internet, que es muy fácil como encontrar grupos afines, genera un reforzamiento positivo. Entonces, al tener un reforzamiento positivo, hay una reducción de lo incierto, hay una confirmación sobre la desconfianza y mejora la autoestima. Entonces, eso refuerza todavía más la teoría conspiratoria. Además del modelo que comentamos psicológico, hay otras situaciones que pueden llegar a influir en el origen del pensamiento conspiratorio. Por ejemplo, las condiciones en el ambiente social y psicológico que faciliten su desarrollo. Es asociado al pensamiento intuitivo. Por favor, si alguien tiene abierto su micrófono, le pedimos que lo apague para poder oír mejor a la doctora. Gracias. Y en un nivel social es asociado el populismo o el extremismo político. Por otro lado, en un nivel psicológico se asocian rasgos paranoides, esquizotípicos, creencias extrañas, narcisismo e inseguridad al cambio. También tienen estas personas que llegan a tener creencias conspiratorias o el pensamiento conspiratorio, tienen más dificultades de aceptar las coincidencias. Ellos tienen la idea de que los eventos parecen estar superficialmente conectados, aunque en realidad no lo estén. También llegan a tener la necesidad de control sobre un entorno social. El deseo de control también se ha visto como un predictor sobre las creencias conspiratorias, incluso dentro de una revisión sistemática.
Ahora, bueno, ya tomamos en cuenta los factores que propician o incluso perpetúan el pensamiento conspiratorio. Entonces, yo hace rato preguntaba si las creencias conspiratorias podrían ser parte de un delirio o no. Entonces, hay varios estudios, como les comentaba, que han entrado como en este debate. Sí, podrían entrar dentro de los síntomas psicóticos como parte de las ideas delirantes. Por ejemplo, estos 3 estudios que yo les pongo, o estos 3 autores, ellos mencionan que las ideas delirantes trabajan sobre un nivel personal y las teorías conspiratorias son dentro de una amenaza percibida en un grupo. Por otro lado, expresan también que las ideas paranoides existen como rasgo dentro de un continuum en una población general y que no necesariamente es parte de una psicopatología. Y finalmente, en el último recuadro que les coloco aquí, también se han asociado experiencias psicóticas con las creencias conspiratorias, como por ejemplo alteraciones perceptuales o ideas persecutorias. Entonces, igual, este pensamiento conspiratorio se podría explicar por determinados rasgos y características de la población o porque realmente sería parte de la psicopatología. Ahora, hay varios instrumentos que se exponen en los artículos para evaluar el pensamiento conspiratorio. Existe una revisión sistemática, que creo que fue de los artículos que les enviamos, en donde se encontró una gran heterogeneidad de la relación, en relación a las evaluaciones en 96 publicaciones. Se presentaron ahí alrededor de 13 cuestionarios diferentes. Entre ellas, las que consideramos como más frecuentes encontradas en la bibliografía que nosotros revisamos, fueron algunas de estas. Este cuestionario, que lo vamos a abreviar como CMQ, evalúa las tendencias a secretas tras ciertos eventos, y pues mientras mayor puntualidad, mayor grado de mentalidad conspiratoria. Aquí es importante tomar en cuenta, bueno, las palabras que le estoy marcando en azul, porque es como un factor común que tienen todas o la mayoría de los cuestionarios que evalúan el pensamiento conspiratorio. Esta es otra escala, que esta en realidad son 15 preguntas. Aquí las estoy poniendo únicamente 5, pero igual captura cómo las personas tienen a percibir el mundo desde una perspectiva conspiratoria. Entonces, igual, si se fijan, estas palabras azules habla sobre personas como poderosas o sobre grupos con gran poder, que son los que están como detrás de las teorías conspiratorias. Aquí igual hay otra escala, esta la vamos a abreviar como GCB. Y aquí, pues, mientras mayor puntaje, mayor es la ideación. Esta tiene detalles como más específicos, habla sobre teorías conspiratorias más específicas, hablando de que esas son como más detalladas, no tan genéricas o generales como las otras. Estas 2 escalas hablan en sí sobre la vacunación. Como sabemos, parte de de teorías conspiratorias existen muchísimas alrededor de la vacunación, ¿no? Entonces, por eso también hay muchas evaluaciones al respecto. La de la izquierda aquí habla de vacunación en general, no solamente sobre COVID. Y la de la derecha habla sobre las actitudes de los padres con relación a la vacunación de sus hijos. Si están de acuerdo, si tienen miedo a que tengan algún daño, si lo van a hacer, si creen que son efectivas. Finalmente, esta escala está dirigida como tal ya a las creencias conspiratorias sobre COVID-19 y a la adherencia a las recomendaciones gubernamentales y al distanciamiento social. Les comentaba hace rato que todas las escalas tienen ítems correspondientes a gobiernos o personajes poderosos, que implica un daño a la población, y como ya vimos al principio o anteriormente, las teorías conspiratorias se relacionan con percibir una amenaza. Ahora, pues ya se planteó el panorama general sobre el pensamiento conspiratorio, así como algunas formas de evaluación, y pues es importante centrarnos en el contexto actual, ¿no? Que son aquellas teorías relacionadas con el COVID-19. Según Freeman, existen como 5 grandes grupos en los que podemos dividir las teorías conspiratorias. Entre ellas, pues, serían las que están relacionadas con estar escéptico al respecto de la respuesta al gobierno. Por ejemplo, estoy escéptico en cuanto a las explicaciones oficiales de la causa del virus.
acerca de las causas del virus como tal. O sea, hay algunas teorías conspiracionales que dicen que el virus es una broma. Del esparcimiento, por ejemplo, las explicaciones que mencionan es el esparcimiento es un intento para reducir el tamaño de la población, o la verdadera razón del aislamiento, que también mencionan que podría ser una vigilancia masiva. Y finalmente las creencias conspiratorias específicas, que son las que les comentaba muy general hace un momento, que es hablar ya más detalladas. Por ejemplo, existe una donde dice que la élite ha creado el virus para establecer un gobierno, un nuevo orden mundial. Ahora, aquí les menciono otras teorías conspiracionales específicas. Entre ellas, y de las más comunes, es que es una bioarma de China para destruir el oeste, que otra que los judíos lo crearon para colapsar la economía, igual que, por otro lado, que Bill Gates creó un virus para reducir la población mundial. La teoría de Big Pharma menciona que los laboratorios farmacéuticos para posteriormente beneficiarse de las vacunas. Las más actuales es la de Sinovac, que menciona que el coronavirus es causado por una forma de radiación transmitida a través de radioondas. Aquí les voy a mostrar algunos artículos en los que también asocian como ciertas características con el pensamiento conspiratorio. Por ejemplo, en el de la izquierda de Alper, es un estudio que se realizó en Turquía, fueron alrededor de 1.200 participantes, a través de una encuesta de Facebook y Twitter. Aquí igual se investigaron diferencias. Perdónale, disculpa, perdón, hay un... ¿Pueden silenciar el micrófono, por favor? Sí, hay un micrófono ahí, Lilia Mendiola, está sonando mucho ahí, gracias. Sí. ¿Y cómo se relacionan pues estas creencias conspiratorias con el nivel de medidas preventivas? Aquí se realizaron muchas escalas, pero entre ellas me gustaría comentarles una que es importante, que es la de Cognitive Reflection Test. Este test mide la habilidad de inhibir el pensamiento intuitivo para adoptar el pensamiento analítico, es decir, para responder la persona o el participante debe inhibir la primera respuesta que produzca la mente y pensar más cuidadosamente. En realidad es un cuestionario muy corto de 3 preguntas, pero a lo largo de los artículos lo menciono mucho porque justo el pensamiento intuitivo se relaciona más con el pensamiento conspiratorio. Entonces es algo que se evalúa durante varios artículos, ¿no? Y en este artículo se encontró que creen las teorías conspiratorias sobre COVID-19 tuvo una correlación positiva con la fe en la intuición, que es justo lo que estábamos hablando, y una correlación negativa con el test. El creer en teorías conspiratorias se correlacionó también, específicas sobre COVID-19, se correlacionó con teorías genéricas conspiratorias y aquellos con menor impulsividad y mayor riesgo percibido por el COVID-19 fueron más afines a tomar medidas preventivas. Por otro lado, este estudio realizado en Corea y por Kim y Kim, aquí también igualmente se estudiaron predictores para creer en teorías conspiratorias. En este estudio del 8 al 44% están de acuerdo con las teorías conspiratorias, esto en un mayor o menor medida. El grupo igual con gran religiosidad indicó mayores creencias en teorías conspiratorias, menor confianza en el gobierno y exhiben mayores creencias. Las personas con mayor ansiedad y emociones negativas mostraron fuertes creencias en teorías conspiratorias y, por ejemplo, el percibir un menor control y un pensamiento analítico fueron fuertes creencias con las teorías conspiratorias. Aquí, de hecho, el resultado pues es inverso porque incluso ellos esperaban pues el resultado que se había encontrado mayormente, ¿no? Que el analítico no era relacionado. Y aquellos que atribuyen la culpa externa también tienen una relación con creer en teorías conspiratorias. En este estudio se realizó en Noruega, fue por medio también de una encuesta en línea, aquí también fueron alrededor de 1.200 participantes, igualmente se evaluó la relación de teorías conspiratorias, pero aquí fueron específicas con relación a la confianza. Y aquí lo que ellos vieron fue que las teorías conspiratorias relacionadas con el COVID-19 fueron mejor predichas por mentalidad conspiratoria, que es un factor común en varios estudios, y una confianza disminuida en la autoridad, seguido por religiosidad y confianza disminuida en las organizaciones voluntarias. Este estudio es uno que se evaluó
es un estudio que tuvo como 3 momentos, se evaluaron en 3 momentos de la pandemia, pero este estudio es importante mencionar que se concentraron en que en las teorías conspiratorias que no negaban la existencia del COVID-19. O sea, por ejemplo, excluyeron de que el COVID es una broma o que el COVID no existe, sino que más bien hablaban sobre las creencias de, no sé, que eso es una bioarma o que quieren destruir a una parte de la población, ¿no? Y aquí igual se valoraron características sociopsicológicas asociadas a creencias conspiratorias sobre el COVID-19 y se probó cómo estas características podrían explicar la relación entre creer en teorías conspiratorias y las medidas protectoras para la salud. En la primera parte del estudio, aquí participaron alrededor de 300 personas. Se realizó 10 días después del anuncio oficial de la pandemia por la OMS. Aquí el 27%, bueno, dentro de este estudio se evaluaron 8 creencias conspiratorias que en la primera parte del estudio solamente se incluyeron 5, ahorita se las voy a mostrar. Y aquí el 27% aprobaban por lo menos una de esas 5 teorías conspiratorias. Del 10 al 20% estuvieron de acuerdo, de las 5 teorías, 5 de acuerdo, ya sea como probable o definitivamente. La mentalidad conspiratoria igual fue relacionada con creer en teorías conspiratorias sobre COVID-19. La confianza fue negativamente correlacionada con las teorías conspiratorias de COVID-19. Igual ser parte de una minoría étnica, que era parte del modelo psicológico de Freeman. También se relacionó, mayor educación fue positivamente relacionado con teorías del COVID-19. Incluso trabajar o tener trabajo en la primera línea también aumentó las creencias sobre COVID-19. En la segunda parte del estudio, aquí fueron 404 participantes y aquí es importante mencionar que 100 de los participantes que contestaron en la primera parte, contestaron en la segunda parte. Es que no es como tal un estudio longitudinal, sino que son diferentes evaluaciones. En este estudio fue justo dentro del primer día de aislamiento de Reino Unido. Aquí del 27% por lo menos aprobaron una de las 7 teorías conspiratorias, entonces aquí no hubo en realidad un aumento en la creencia de las teorías conspiratorias. El confiar en el gobierno y el pensamiento analítico fueron correlacionados con creencias de teorías conspiracionales sobre COVID-19. Igual, ser una minoría étnica y votar por un partido conservador se asociaron con las creencias. Y también pues aquí ellos encontraron que el creer en teorías conspiratorias de COVID-19 no fue correlacionado con medidas que salvaguarden la salud, pero sí con menor probabilidad de realizarse un test o ser vacunado, así como mayor tendencia a compartir información sobre COVID-19. En la tercera parte del estudio, aquí se incluyeron 399 participantes. Este estudio se realizó justo 10 días después del número más alto de muertes que había en Reino Unido, que fue más o menos en abril, a finales de abril. Aquí se evaluaron ya 8 teorías conspiracionales y el 31% de los participantes aprobaron solamente, aunque sea una de las teorías. Entonces aquí sí hubo un aumento que tal vez no fue tan significativo, pero fue mayor cantidad de población. Y aquí se encontró también que las teorías conspiracionales se relacionaron negativamente con la edad, positivamente con el conservadurismo y pertenecer a una minoría étnica. Y la percepción del control y en su mayoría no estaba relacionada con creer en teorías conspiratorias. Y aquí, al contrario de lo esperado, fue que las teorías conspiracionales o las personas que tenían creencias en teorías conspiracionales usaban más las máscaras, guantes, aplicación de test y vacunación. Esto pues es importante también por la parte en el tipo de teorías que ellos evaluaron, ¿no? Estas son las teorías conspiracionales que se evaluaron en ese artículo y la más aceptada en el último corte, bueno, en la última parte del estudio, fue esta donde mencionan que el nuevo coronavirus se filtró desde un laboratorio de alta seguridad desde Wuhan y China y que China está tratando de cubrirlo. Esta teoría fue aceptada por el 20% de los participantes de la última parte del estudio. Ahora, bueno, yo les he comentado mucho sobre la presentación sobre Freeman. Él es un profesor de psicología en la clínica de la Universidad de Oxford. En realidad, él pues es un líder en los enfoques cognitivos para la psicosis y ha realizado muchísimos trabajos. Tiene
muchísimos avances o propuestas para entender los trastornos mentales, y principalmente él se centra en la paranoia, ¿no? Vamos a centrarnos en el artículo que les comenté, que es sobre las creencias conspiratorias de coronavirus, desconfianza y cumplimiento en las guías gubernamentales en Inglaterra. Aquí se realizó una encuesta en línea del 4 de mayo al 11 de mayo del 2020. Un total de 2.501 participantes, y fueron muy proporcionales entre hombres y mujeres. Aquí se evaluaron también datos demográficos, información de cómo la pandemia había afectado a cada participante y de dónde obtenían la información. Se aplicaron muchísimas encuestas, entre ellas pues el CMQ, el BCG, que fueron los que vimos, y teorías conspiracionales del cambio climático. Algunas otras fueron desarrolladas por los autores sobre las explicaciones de conspiraciones de coronavirus, cómo se comparte la información, experiencias positivas durante la pandemia. Dentro de los resultados, el aprobar todas las teorías conspiratorias, tanto específicas como genéricas, se correlacionó positivamente con aprobar alguna otra. Es decir, el aprobar una teoría conspiratoria, ya sea genérica o específica, se correlaciona positivamente con aprobar cualquier otra. Las preocupaciones acerca de las conspiraciones por coronavirus se asociaron con desconfianza, paranoia, creencias conspiratorias de vacunación y cambio climático. Y finalmente, las creencias conspiratorias específicas o generales de coronavirus se asociaron con mayor religiosidad, orientación política a la derecha, compartir información o opiniones acerca del coronavirus. Que si se fijan, pues esto ha sido un factor común en los estudios que hemos mostrado, ¿no? Otros resultados que ellos mostraron fue como tal, pues la frecuencia del pensamiento conspiratorio en esta población. El 50% mostró una pequeña evidencia de pensamiento conspiratorio, el 25% un grado de aceptación, el 15% un patrón consistente de aprobación y el 10% altos niveles de aceptación. Aquí, como podemos ver, en Inglaterra, o bueno, en esta población de Inglaterra, se aprecia una aprobación de teorías conspiratorias importante, ¿no? Los resultados, como en general, fue que mientras mayor pensamiento conspiratorio, menor adherencia a guías gubernamentales, menor disposición para aceptar el diagnóstico, menor disposición para realizarse test de anticuerpos o a ser vacunados. Ellos también pues tuvieron muchísimas variables. Entonces de las otras relacionadas con el pensamiento conspiratorio fue la paranoia, creencias conspiratorias generales sobre vacunación, sobre el cambio climático, desconfianza en las instituciones y profesionales. Entonces realmente sí valdría la pena que, bueno, los que no revisaron el artículo o los que sí lo revisaron, que tal vez analizáramos como todas las variables que ellos incluyeron y realmente cuántas se relacionan al pensamiento conspiratorio, ¿no? Ahora, como tal, pues parte del objetivo principal de la sesión es ver cómo el pensamiento conspiratorio tiene un impacto en la salud, ya que este puede, sobre todo pues en el ámbito médico. Las teorías conspiratorias se han asociado con menor adherencia a recomendaciones gubernamentales. Esto, como tal, pues ya vimos en el estudio en Inglaterra, en el estudio de Freeman, el anterior que les acabo de mostrar. En Inglaterra se apreció una aprobación sobre las creencias conspiratorias. Se han asociado con otras formas de desconfianza, las cuales relacionaron con menor apego a las guías gubernamentales. Esto, pues, en sí puede implicar un riesgo mundial, pudiendo aumentar el esparcimiento del virus, así como mayores muertes, y no tener un tratamiento o no realizarse test de prueba. Otra situación que se ha relacionado es que hay una menor aceptación de las pruebas o la vacunación. Por ejemplo, en este estudio se realizó en Australia, se encontró que se valoraron 3 teorías conspiratorias. Entre ellas fue que el gobierno está usando el COVID-19 como un intento de permanecer y limitar la libertad de las personas, que es un arma diseñada por China, un arma biológica, y que la vacuna se utilizará para dañar y controlar a la sociedad. En sí, pues aquí se encontró que una teoría conspiracional se relaciona con la otra. Otra es que la reducción en las conductas de la salud preventivas, hay una reducción más bien en las conductas de salud preventivas. Esto también pues propicia un incremento en la propagación del virus del COVID-19.
con una disminución en el distanciamiento social y una buena higiene. En este estudio, se hicieron 5 cortes en donde se trató de correlacionar el distanciamiento social y las creencias conspiratorias. A pesar de que las creencias conspiratorias disminuyeron a lo largo del tiempo, el distanciamiento social se incrementó a través de este tiempo de evaluación. Y pues, las personas que sostenían más teorías conspiratorias al inicio de la pandemia mostraron menor incremento del distanciamiento social. Entonces, igual, si tenían mayores creencias conspiratorias, el distanciamiento social era menor. Entonces, eso pues propiciaba también el esparcimiento del virus, ¿no? También se han asociado con una reducción en la confianza, tanto en el resto de los individuos como en el gobierno, las instituciones, y un menor uso de cubrebocas, que es igual, o sea, el no tener apego a las medidas preventivas de salud, ¿no? Por ejemplo, en este nos comentan que los individuos con altos niveles de paranoia fueron más relacionados o más reacios a no utilizar máscaras faciales. Ahora también, como parte del impacto que ha tenido o que han tenido las teorías conspiracionales, es importante hablar sobre la infodemia. Según la OMS, es una sobreabundancia de la información, ¿no? Y pues aquí, como sabemos, existen pues varias formas de compartir las teorías conspiracionales o las formas en las que se ha expuesto. Por ejemplo, este es un noticiero dirigido por Del Victory. Él es un líder del movimiento antivacunas y en realidad, pues, en lo que se ha basado, él habla sobre varias teorías conspiracionales, pero en lo que se ha basado los últimos 2 años, que ha sido la pandemia, pues es en esta parte de las antivacunas, ¿no? También, pues, las redes sociales facilitan un rápido esparcimiento de mayor cantidad de teorías conspiratorias, pero en realidad los estudios no dicen que ayuden o apoyen el desarrollo de las mismas. También, por otro lado, las manifestaciones. Supimos toda esta situación que pasó en Italia cuando les estaban implementando los pases sanitarios, ¿no? Y pues existen también muchas figuras públicas que hablan sobre las teorías conspiracionales, entre ellas, pues, Djokovic, Ricardo González, Donald Trump, hay muchísimos en realidad que las expresan abiertamente. Y como conclusiones, o qué se puede hacer ante el pensamiento conspiratorio, o cómo podemos manejarlo o reducirlo para que no tenga un impacto en la salud. También hay varios autores que hablan sobre la ciencia cognitiva. Esta trabaja sobre el diseño de las campañas de salud y cómo se presenta la información. Esto se relaciona con la forma en la que se va a procesar. Por ejemplo, en el artículo de Andrade menciona que si se muestran imágenes crudas, por ejemplo, el mostrar a un niño con sarampión que está grave, que no fue vacunado, por lo general el mensaje que se intenta transmitir, que es usar las vacunas, no es lo que se va a hacer. Incluso paradójicamente, las personas no se va a erradicar ese comportamiento, sino que al contrario. Por otro lado, si las acciones y las decisiones del gobierno se perciben como justas, efectivas, transparentes y acordes con el riesgo, pueden generar más confianza con las personas, son más fácil de alcanzar, se puede alcanzar a más población y por otro lado también mejorar la anomia. La anomia es es un estado mental donde los individuos perciben a la sociedad que está como desorientando, en donde los estándares morales se están erosionando. Y pues esto inclina a confiar menos en las otras personas, por eso tanto individuos como en el gobierno, ¿no? Y esto a participar más en el interés propio, ¿no? Como de una sociedad. Entonces, si se mejora la anomia, se puede aumentar el compromiso con las comunidades, crear un sentido compartido de identidad, una mayor estabilidad social y económica. También se sugiere que entender los factores asociados, por eso también tantos estudios al respecto de los predisponentes, va a dirigirse más a esta población y a disminuir el pensamiento conspiratorio. También se ha estudiado lo que es el hecho de publicar contrainformación, es decir, prever las creencias conspiratorias antes de que se expongan. Por ejemplo, se ha relacionado que las vacunas tienen una relación con el autismo, o se ha expresado eso más bien dentro de las teorías conspiracionales. Entonces, antes de que se exponga esa teoría conspiracional, yo voy a decir no hay ninguna relación para que esto
esta información ya sea como explicada antes de que se crea o que se haga, o que tome fuerza la teoría conspiracional. También el tener un mayor acceso a la salud ha tenido menor afinidad con las teorías conspiratorias, ya que por un lado las personas presentan mayor confianza en el gobierno, tienen mayor estabilidad social, así como por otro lado pues tienen mayor acceso a la salud, entonces aminorar las patologías médicas ante las cuales exista el temor o el miedo a la incertidumbre también podría disminuir las teorías conspiratorias. Y pues sería todo. Muchas gracias.